Bueno, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. Es que estamos trabajando en una materia con la maestra Rocío, justamente acerca de la entrevista. Yo voy en sexto semestre de la carrera de psicología. Mi nombre es María Guadalupe Calvario Moguel. Y yo le comentaba a la maestra Rocío que mi interés mm, educativo está un poco entre el área clínica y el área de psicología infantil. Y ella me comentaba que pues la conocía a usted y que creía que me podía dar un espacio para resolver algunas de las dudas que tengo. Claro que sí, Guadalupe. No sé si ahora sí ya me escuchas. Sí, ya la escucho. Ah, perfecto. Pues sí, adelante. Pues deseo que esta charla pues sea muy productiva para ti y ojalá que encuentres respuesta y que yo tenga las respuestas a tus dudas. Sí, pues de hecho, sí tenía yo muchas, no sabía yo cuáles preguntas escoger, porque sí tengo muchas dudas acerca del área en sí. O Ok. sea, porque entiendo que pues no es solamente trabajar con niños, entiendo que también tienen sus técnicas, también hay, no sé, algunos cursos que tomar o cosas en que especializarse como todo, ¿no? Claro. Y pues mi primer duda es qué cree que usted necesita, bueno, no usted, qué necesitamos los demás para poder trabajar con niños o qué cree que es lo que haga falta en estos casos, porque pues casi siempre cuando se habla de niños pues se trata de, o la gente piensa que es solo tener paciencia, Ajá. pero pues sí, bueno, en lo personal tomé un curso hace año y medio más o menos de psicología forense y era Ujú. especializada en niños y adolescentes. Y de esta parte me empezó a llamar la atención la psicología infantil, porque pues yo veía las entrevistas que estaban grabadas de los psicólogos con los niños y se me hacía un trabajo pues bonito y un poco complejo, porque veía que no solo era pues cuestionar al niño, sino también observar sus actitudes en el juego. eh, Veía que del juego, del mismo juego que ellos iban haciendo, pues con los muñecos, daban muchas respuestas de lo que estaban viviendo en su vida diaria. Ujú. Entonces, de ahí surgió mi inquietud por la psicología infantil. Ujú. Pues mira, ¿yo qué te puedo decir? Yo te diría que lo primero que necesitas es gusto por los niños, porque si no te gustan los niños, te podrás saber todas las técnicas del mundo y la realidad es que no va a funcionar tan bien. ¿Por qué te lo digo? Porque un niño es muy espontáneo y Sí. un niño detecta a simple vista si tú estás disponible, si le caes bien, si no le caes bien, si realmente lo escuchas, lo atiendes. Entonces, el niño percibe a simple vista todo ese tipo de cosas y ya desde ahí haces clic con el niño o no haces clic con el niño, ¿no? Entonces, si no te gustan los niños, mejor ni meterse ahí. Y tú me decías de paciencia, la realidad es que yo no le llamaría tanto paciencia, sino más bien como ese deseo de realmente comprenderlos, ¿no? Porque si realmente te gusta esta área, te vas a dar cuenta que las herramientas ayudan mucho, definitivo, las técnicas, pero lo que más ayuda es que tú te sientas a gusto con los niños, ¿sí? Si tú realmente sientes esa relación de apego con ellos, ese gusto, va a ser muchísimo más sencillo para ellos y para ti acompañarlos, ¿no? Porque pueden llegar niños con diferentes dificultades y pues a todo hay que tenerle como mucha paciencia y mucho amor, ¿no? Como cualquier otra carrera. Entonces yo digo que lo primero es que te gusten los niños y pues el deseo realmente genuino de apoyarlos, ¿no? Bueno, ahorita me está comentando eso, no sé si la psicología infantil abarca también todo tipo de problemas o solo se centra en algunos en específico. Bueno, eh, si no tengo mal entendido, la psicología general pues se ocupa, sí ayuda con la depresión, pero no la trata tan a fondo, ¿no? El psicólogo no, se lo pasa a un psiquiatra. ¿Es lo mismo con los niños?
es como en todo, ¿no? A lo mejor tú tienes un gusto por los niños, pero tienes que definir exactamente qué área es la que te gusta trabajar de los niños. Por ejemplo, yo no soy clínica, porque a Ajá. mí la clínica no me gusta. Me parece que es muchísimo más importante otro tipo de trabajo con los niños que meramente una etiqueta, ¿sale? Pero entonces te puedes especializar en el área educativa y te pueden gustar mucho los niños también, desde esa parte, lo que tú me decías, la forense con los niños. La realidad es que yo creo que una vez que empiezas, tú solita te vas encaminando hacia dónde, porque te das cuenta la herramienta que necesitas, lo que te hace falta y dices, entonces puedo tomar este curso, me puedo especializar en aquello, necesito más herramientas. Entonces va a depender mucho de lo que a ti realmente te guste, ¿no? Ujú. Pues de hecho, bueno, yo tengo un niño de 3 años y pasé una situación difícil porque su papá y yo nos separamos. Entonces, a raíz de eso, yo empecé a indagar mucho, pues, cómo lo afectaba a él. Y me acuerdo que, pues, en ese semestre estábamos escribiendo algo acerca de la tesis y ahí también fue donde me llamó más la atención porque, pues, yo investigué muchas cosas de depresión infantil a raíz del divorcio. De hecho, eso es algo de lo que yo estoy escribiendo mi tesis ahorita. Ujú. Y le digo, he tomado varios cursos a lo largo de la carrera, pero la mayoría han sido o de infantil o de depresión y ansiedad. Entonces siento que por eso todavía estoy entre esas ramas de o infantil o clínica. Ujú. Sí, fíjate que a veces yo sí creo que la parte de la psicología infantil no cualquiera tiene como ese gusto por el área, ¿sale? Yo conozco muchos colegas y todos le huyen a los niños. Y fíjate que yo tenía mucha inquietud así como tú. Yo decía, no, yo no quiero una técnica conductual nada más, yo no quiero cualquier otra estrategia. Y la realidad es que lo que yo hago, yo lo considero como algo totalmente fuera de lo común, al menos aquí en nuestra región, porque yo tengo una especialidad en psicología y en psicoterapia infantil, Ujú, pero desde que yo inicié en el consultorio, tengo un programa de educación emocional que yo adquirí los derechos, porque yo precisamente, como dices tú, me daba cuenta que los niños necesitaban como muchas herramientas para sobreponerse a lo que pasa en el día a día. Las separaciones, las muertes, los cambios de casa, la entradita a la escuela, ¿sí? sí. A mí esa área es la que me encanta. Entonces, yo me certifiqué como educador de padres en disciplina positiva Mm, y con lo que yo ya sabía de psicología y con mi programa de educación emocional, eso es lo que yo hago con los niños, ¿no? Como esta parte psicoeducativa. Si te soy sincera, la verdad es que yo no me he encontrado o no he encontrado mi lugar en el mundo de la psicología. Yo siento que soy una hermosa revoltura entre un montón de estrategias que ayudan a las familias y a los niños, ¿sale? Entonces, si es como te decía yo, sobre la marcha, ir encontrando lo que tú quieres, como esa convicción, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando mucho con mindfulness, con terapias de relajación, de meditación para niños y para las familias, porque a eso me ha orillado todo mi trabajo, ¿no? ujú. Entonces, poco a poco vas a ir encontrando como ese caminito. Otra de mis dudas justo también era eso, ¿cómo es el trabajo con los padres? Híjole. ¿Cómo lo maneja usted? Porque, pues sí, me ha tocado ver que le digo, en la general, pues se trabaja a veces con los padres cuando hay casos más complicados, pero pues en la infantil me imagino que los padres van de la mano todo el camino, ¿no? Mira, yo no soy psicoterapeuta, quizá en algún momento lo sea, no lo sé, pero yo he creado como un estilo propio que me ha funcionado ya afortunadamente después de 11 años que tengo en el consultorio. ¿Qué es lo que hago primero? Trabajo varias sesiones con los padres, ¿sale? Trabajo la entrevista inicial, de la cual yo también he generado como mi propia estrategia. Tú sabes que la escuela te da las bases y tú generas pues lo que te funciona finalmente, Sí. ¿no? Y después de eso, a mí me interesa muchísimo que los papás conozcan estrategias que realmente ayuden a sus niños.
Porque yo les digo, aquí no es un taller mecánico, aquí no traes tu carro a arreglar y te lo regreso compuesto. Ojalá fuera así. Yo lo que les digo es, tú como papá tienes que aprender estrategias para acompañar emocionalmente a tu hijo. Muchos papás sí le entran, ¿no? Dicen, órale, sí, pues vamos a aprender. Entonces, trabajo con algunos, en algunas sesiones con ellos y después veo al niño y ahí sí, pues hago una valoración. Yo le llamo que es una valoración emocional, ya sabes, pruebas proyectivas y demás, Ujú. que te ayuden a saber cómo se encuentra el niño. Pero en todas estas sesiones sigo involucrando a los papás para que ellos conozcan estrategias. Va a llegar un momento en el que como psicólogo ya no tienes un papel tan fuerte en el proceso. ¿Y quién se queda con los niños? Pues los Los papás. papás, ¿no? Y es un trabajo muy difícil porque hay papás que no quieren porque dicen, el problema es el niño. No, yo. ¿Y yo para qué voy si el que tiene el problema es mi hijo, no? Ok, pero de nada va a servir el trabajo con tu hijo si va a regresar a un medio en el que las situaciones están exactamente igual. ¿Sí me explico? Sí. Es muy bonito, pero también es complejo. Me tocó, bueno, estuve trabajando un tiempo en una primaria y era yo pues auxiliar de la docente. Y me tocaba observar pues casos de los niños que llegaban pues un tanto descuidados o que se les veía distraídos por cualquier situación. Y yo me acercaba a los niños, les di esa confianza a los niños y se acercaban y me platicaban pues situaciones de sus casas. Y sí, a veces era como que pues queremos interferir, pero no sabemos cómo, porque los papás pues era raro, en primera que fueran ellos por los niños a la escuela. Cuando había juntas, pues eran los primeros papás que se iban, o sea, como que siempre había una trabita ahí, ¿no? Y solo logramos acercarnos a una mamá con la maestra, pero fue una situación también difícil porque no era la mamá, era la hermana. Entonces la Ujú. niña ya no vivía con la mamá, vivía con la hermana y la hermana tenía otro hijo y aparte la niña. Entonces, y la hermana era madre soltera, entonces estaba al cuidado de los dos. Y aunque nos Ujú. acercamos, pues como me comenta usted, o sea, no nos ayudó mucho porque la muchacha en este caso pues también no quiso cambiar o poner de su parte para que la pudiéramos apoyar. Ujú. Entonces, le digo, he tenido muchos encuentros así con niños y Ujú. es como que digo, no, pues sí, ahí es donde quiero, pero también se me hace bastante difícil el cómo hacerlo, porque no he tenido el acercamiento con psicólogos infantiles y no sé después de la carrera, de la licenciatura, qué sigue, qué paso hay que dar. Híjole, pues hay un montón de pasos. Mira, te voy a contar cómo ha sido mi proceso y quizá te pueda funcionar porque la realidad es que no tengo ni siquiera una respuesta, digamos que correcta, ¿no? Yo te decía, lo que yo tenía claro es que me gustaban los niños, pero que no me gustaba la clínica, ¿no? Am, lo primero entonces que decidí fue meterme a internet y comenzar a buscar recursos, leer, buscar, saber qué cosas sí me gustaba, qué cosas no me gustaba. Y fue ahí que adquirí el programa de PATS, por eso el consultorio lleva ese nombre, Centro PATS, en el que les enseñamos a los niños habilidades sociales, habilidades de vida y sobre todo habilidades emocionales, ¿no? Entonces, ese es un programa que yo adquirí, pero después dije, no, me hace falta como algo donde los papás se involucren, entonces fue que busqué lo de disciplina positiva, ¿sale? Lo bonito de disciplina positiva es que se maneja por medio de talleres vivenciales para papás, ¿sale? Nada que ver con los talleres que nos enseñan en la universidad. Es toda una metodología muy bonita y después de eso, te decía yo, he empezado a hacer como muchos talleres de educación emocional con los niños que yo misma he creado y ahora lo del mindfulness. Entonces, creo yo que lo que necesitas mucho es como acercarte a un espacio donde alguien trabaje con niños. Por ejemplo, tú que ya estuviste en la escuela, a lo mejor dices, problemas
de aprendizaje no me gustan, ¿no? Entonces dices, bueno, a lo mejor la parte educativa no te encanta, ¿no? A lo mejor si vas al psiquiátrico, la verdad, eso para mí es demasiado fuerte. Y yo dije, no, eso tampoco lo quiero, ¿no? Eh, y entonces sobre la marcha, tú sola vas a ir viendo, ¿sale? Yo lo que sí podría decirte es que inmediatamente que salgas de la carrera, no busques estudiar algo más. ¿Por qué? Porque me parece como muy aventurado, ¿sí? Como quien sale de la carrera, solamente que de verdad lo tengas muy claro, pero salir de la carrera y ponerte a estudiar se me hace como muy fuerte, porque no vas como con una idea más emocional, sino vas como con lo racional, como de qué pasito sigue, pues no hay un pasito en realidad, ¿no? Es más bien lo que tú vas buscando y lo que tú vas necesitando. Es como casarte con algo, ¿no? Si tú dices, yo la educación emocional la amo, ok, cásate con eso. Pero si todavía no has tenido la oportunidad de vivir como esta parte laboral, pues va a ser como más complejo que digas, ¿con quién me caso? ¿Sí me explico? Sí. No sé si te ayudé o te enredé más. No, sí, de hecho está perfecto porque, bueno, muchos nos dicen, terminando la licenciatura, no se queden ahí, métanse a la maestría en intervención terapéutica. Y otros nos dicen, no, búsquenle por otro lado. O sea, la mayoría nos dice que no nos quedemos, que le sigamos buscando. Pero Ujú, pues justo es lo que yo estaba pensando, porque le digo, todavía estoy entre la clínica y entre la infantil. Entonces ujú, todavía no sé a dónde definirme. Y ujú, bueno, la clínica yo tuve problemas de depresión y ansiedad. Entonces de ahí ujú. fue que nació mi inquietud al cómo funciona. Pero también Claro. se me hace bastante fuerte. La forense, que le digo que pues en su momento sí me gustó mucho, pero pues todos los casos que veíamos en la parte judicial pues eran violaciones, eran Ujú. maltrato por parte de los padres, abandono, o sea, eran casos fuertes. Y yo me acuerdo que terminaba mi curso, así como ahorita estaba yo tranquila y todo, y cerraba yo mi documento y todo, y se me bajaban las lágrimas porque decía yo, ay no, como, es una situación bastante difícil, bastante complicada. Ujú, Y ese también es como que mi idea de trabajar con niños, pero no sé en qué parte de los niños, porque de plano pues la forense siento que sería algo que yo no podría manejar. ujú. Al menos yo y teniendo a mi hijo y que lo veo y digo, no, pues le podría pasar a él o soy una persona muy empática y que refleja todo lo reflejo en alguien cercano. Ujú, Tengo esa ujú, situación, entonces cuando veía yo esos casos, pues sí era así de, no, pues el más cercano, mi hija. ujú, Y era pues bastante complicado para mí estar estudiando fue un semestre y fue por línea, ujú, pero ujú. sí era algo difícil para mí. Y de ahí surgen mis dudas de la infantil porque no sé si la infantil sí trabaja todo o como usted ahorita me está aclarando que pues sí me puedo enfocar también a una sola área y en niños. Mira, tienes toda la razón en esto que dices. Yo trabajé en el consultorio como 5 años antes de ser mamá y me daba mucha risa porque las mamás me decían, ay, no, Itzel, cuando tengas un hijo vas a ver la realidad. Te vas a dar cuenta que no es lo mismo la teoría que la práctica. Yo decía, ay, qué exageradas. Pero la realidad es que sí. El que tú seas mamá es un plus, ¿sale? Porque te da una sensibilidad extra que puedes utilizarla en tu beneficio o no. Sí, porque sí nos hace como más sensibles, pero también nos hace más intuitivas y también nos hace darnos cuenta de lo que un niño necesita y el poder empatizar más con el papá, ¿no? Desde la mamá que no quiere contactar con su hijo para nada, hasta la mamá que ya está cansada, que está desesperada, etcétera, ¿no? Entonces, eso te da un plus. Y bueno, el que vayas entendiendo también cómo son los procesos del desarrollo, ya nadie te los va a contar, ya los estás viviendo, eso es más fácil todavía. Eh, pues es que en psicología infantil se enfoca uno en muchas áreas. Cuando yo estudié la especialidad, por ejemplo, eh,
pues sí ves como la parte educativa, la parte de psicología del desarrollo, ves estimulación temprana, ves pues más el área emocional, que es la que yo trabajo. Entonces, ir como estudiando cosas primero más generales te puede ir ayudando a como a tachar en la listita, como dices tú, la forense negativo. Yo esto no lo quiero, tachita, porque si necesitas como mucho estómago, ¿no? Para estar con las familias, para estar con los niños. Y si realmente es algo que te sobrepasa, pues a lo mejor ese es como un claro síntoma de que por ahí no va la cosa, ¿no? Gracias. Y acerca de los niños que utilizan medicación, ¿usted trabaja con ellos? No, mira, precisamente como yo no soy clínica, nosotros lo que hacemos es enviarlos con una paidopsiquiatra, ¿sale? O bueno, de alguna manera el proceso aquí en el consultorio muchas veces los papás llegan y te dicen, tengo un niño que es demasiado activo, que no pone atención. Entonces, uno ya tiene más o menos como una idea muy general realmente. Y entonces lo que yo hago sí es enviarlos con una psicóloga clínica que haga una evaluación como tal. La psicóloga clínica entonces también los deriva con la paidopsiquiatra y ella es la encargada de la medicación. Nosotros cuando trabajamos con niños que están medicados, pues nuestra función muchas veces también es apoyar a los papás a que entiendan que la medicación es necesaria, que es importante. Fíjate que como psicólogos necesitamos tener mucha sensibilidad, ¿no? Aunque a veces te dicen no te involucres con el paciente porque no sé qué rollo y el demás. La realidad es que si tú quieres que tu paciente se adhiera a un tratamiento, necesitas ser muy empático. Desde la mamá que te dice, yo no lo voy a medicar, y tú dices, pero a ese niño le hace falta. Y si te dice que no, ok, tienes que apoyarla para buscar las mejores estrategias para que lo saque adelante sin medicación. O la mamá que te dice, no, nosotros sí lo vamos a medicar, ok, ¿cómo te acompaño? ¿Sale? Entonces, ese es básicamente el proceso, ¿no? Como acompañar, es como un rompecabezas en el que todos tenemos una labor importante, ¿no? La psicóloga clínica, mi parte que es la psicología emocional y de crianza, la paidopsiquiatra, la neuróloga, ¿sí? Se hace un trabajo como bastante fuerte. También ahorita lo que estamos buscando es involucrar mucho a los nutriólogos, porque tú sabes que, bueno, el tipo de alimentación también influye mucho en el comportamiento de los niños. Entonces, así es un poquito como este proceso, ¿no? Pero, de hecho, pues los psicólogos, recuerda que no podemos medicar. No. Y bueno, el código ético o el secreto profesional, ¿cómo aplica con los niños? No sé, es que ahí tengo muchas dudas también. Con los niños, Ajá, con los niños respecto a los padres, porque me imagino ujú, que en el proceso va de la mano con ambos, pero ¿cómo aplica? Si un niño ajá. comenta, no sé, algo que le está afectando, ¿se le comenta a los padres directamente o se trabaja con el niño? En la entrevista inicial se le comenta al papá de la importancia de crear un vínculo con el niño, ¿sale? Hay niños que desde la primera sesión vienen y te cuentan absolutamente todo lo que les pasa. Y hay niños que les cuesta muchísimo. A los papás es importante decirles que se tiene que guardar la secrecía, evidentemente, entre lo que pasa entre el niño y el psicólogo, pero hay una cláusula que esta la tienen que saber tanto los papás como los niños, que si hay una situación que ponga en peligro la integridad física, emocional del niño, uno tiene que romper ese pacto de secrecía y hacerlo saber a la familia. Por ejemplo, tengo el caso de un niño que vive violencia por parte de la mamá. Los papás están separados. Entonces el niño vive con la mamá lo maltrata y el niño vive con el papá el fin de semana, ¿sale? Pero entonces un día llega el niño y me dice que se quería escapar de su casa, de casa de su mamá, porque ya no aguantaba tanto la situación. ¿Qué crees tú que yo tendría que haber hecho en ese momento? Sí, sí, tendría que haber comentado con alguien.
Pero bueno, supongo que en este caso lo comentó con el papá o con la mamá. No, en este caso fue con el papá, porque el papá era el que traía al niño a las sesiones, o el que lo trae más bien, y entonces se le comentó, su hijo tiene esta inquietud y es necesario que actuemos, porque imagínate, un niño de 8 años en la calle, pues, ¿cuáles son los peligros que corre? ¿No? Sí. Entonces sí se tuvo que contarle al papá para ver cuál era la situación que iban a decidir hacer. También cuando hay situaciones de abuso, ahí es un rollazo que no te imaginas, hasta escalofríos me da de pensar, porque ya viene toda esta parte jurídica. La realidad es que yo ahí, por ejemplo, yo pinto mi raya y yo digo, yo ahí sí no me meto, ¿no? Porque como bien lo dices, son situaciones en las que ya es demasiado para uno como psicólogo, en donde a lo mejor tú dices, yo ahí no me quiero involucrar, y también es válido, ¿no? Porque si no, ¿qué tipo de servicio estarías dando? Sí, Entonces, entonces, siempre y cuando haya una situación, perdón, no una se situación de preocupe. peligro, entonces sí se rompe ese pacto y lo tienes que hacer saber, ¿no? Es como parte de tu deber. Se podría decir que, bueno, en el caso de cualquier paciente, si el daño lo está haciendo, por ejemplo, la mamá, ¿se le notifica al padre y viceversa? ¿O a quien lo lleve? Pues en este caso, es que fíjate, por ejemplo, en el caso del niño que yo te digo, yo ni siquiera conozco a la mamá, ¿no? Entonces, el que lo está llevando es el papá. Ahí es a quien tengo que notificar, ¿no? Otro caso de otro niño que tuve en el que decía que el papá tocaba a la hermanita. Pues ahí obviamente tienes que notificarlo a quien lo lleva, que en este caso es la mamá. Muchas veces es la abuela, la tía, el hermano mayor, quien esté a cargo y quien funge en ese momento como el tutor, es a quien tienes que hacer caso de todas estas situaciones. Y en caso de que el tutor fuese el agresor, ¿también se le informa a él? Buen punto, ¿verdad? Nunca me ha tocado. Nunca me ha Le tocado, digo que fíjate. A tengo ver, muchas dudas. déjame pensar en alguna situación. Es que sí tienes que ir pensando como cuáles, tiene que ver mucho como en una cuestión de estrategia también, porque imagínate si tú confrontas al agresor de primera instancia, ¿cuántas cosas pueden pasar ahí, Sí. cierto? Y sobre todo porque tienes que cuidar la integridad del niño. En este caso, tú eres pues un acompañante, ¿no? Y estás guardando muchos secretos de un niño, y por sobre todas las cosas, la parte más importante es el niño. Entonces, obviamente que no se notifica al agresor, ¿no? Tendrías que buscar, como en la historia clínica siempre hay como, pues vive con la abuela o vive con no sé quién, con no sé cuándo, ¿no? Y hay otros rollos ya más intensos en donde pues sí tienes que notificar, por ejemplo, al DIF. En el caso que te platico de este niño que era abusado, a mí nunca me había tocado hacer una notificación al DIF, ya la hice y sí da como miedo, ¿no? Porque no sabes cómo va a reaccionar el agresor. Sí. Entonces sí, siempre tienes que como tener la cabeza muy fría y saber qué cosa vas a hacer. Y cuando no sepas qué hacer, un colega, un maestro, alguien que tú conozcas y que le digas, ¿sabes qué? Me está pasando esta situación y no sé cómo hacerle, porque vale más decir no sé cómo a que pongas en peligro la integridad de un niño. Sí, pues esa era de mis dudas principales, porque, bueno, una psicóloga que nos da clases también nos comentaba que pues a ella le tocó el caso de que llegó un niño víctima de violación y por suerte o azares le llegó el violador como paciente también. Mm. Entonces, pues ella también nos contaba que pues tuvo que dejar de hacer el acompañamiento, en este caso con el niño. Entonces me quedé Mm. con esa duda de cómo se procedía ahí también con el niño en este tipo de situaciones, a quién se le notificaba o qué proceso pues se iba a llevar a cabo con el niño. Porque muchas veces lo que ocurre es que si tú notificas, por ejemplo, el DIF, ellos son los que se tienen que cargar de dar una valoración, ¿sí? Entonces, tú como psicólogo externo tienes que hacerte a un lado, porque pudiera prestarse que tú estás manejando la información
de acuerdo a la persona que te haya contratado, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, si vino la mamá, pues está de parte de la mamá, que obviamente no lo haces porque está tu ética de por medio, ¿no? Pero se puede prestar ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente es como ese caso deja de ser tuyo y lo envías a DIF, quien hace el seguimiento. En este caso, yo eso fue lo que hice y entonces el DIF determinó que este niño podía tener seguimiento externo, que era de parte mía, y ya, pues no sé, la realidad es que no supe bien en qué terminó esa situación, nada más me parece que hubo como una conciliación con los papás, etcétera, pero sí hay muchas cosas legales que a veces como psicólogos no sabemos cómo funcionan, ¿eh? Es todo también un tema. Supongo, bueno, no sé si le ha tocado o si también ha visto niños con ideas suicidas. Ay, sí, sí me ha tocado. También ha Ujú. de ser pesado. Fíjate que era una niña de una comunidad. Bueno, vivía en una comunidad, pero sus padres eran maestros, entonces no eran como de ese lugar, pues. Entonces, lo que sucedía ahí es que los papás tenían muchos problemas de pareja, había muchos gritos de por medio, infidelidades, y como vivían en una comunidad, la niña pues vivía, su casa era pegadita a la carretera. Entonces la mamá decía que la niña se salía corriendo hacia la carretera esperando que un carro la atropellara. ¿Te imaginas? O sea, ya eso ya no era una idea suicida. No, ¿Me ya no. explico? Ya era una situación muy grave y en esa ocasión sí la tuvimos que canalizar a la paidopsiquiatra para que checara qué es lo que estaba sucediendo ahí, pero sí también es muy, muy fuerte, ¿no? El darte cuenta que un pequeñito, en este caso ella tenía, ¿qué te gusta? 5 o 6 años. Entonces, es meterte en un mundo en el que dices, un niño, ¿cuánto está sufriendo para pensar en eso, ¿no? Y sobre todo que los papás estaban tan metidos en sus rollos que ni siquiera tenían la capacidad de acompañar a su hija en ese proceso. Entonces ahí como que el compromiso se vuelve más grande, el tuyo hacia ellos, porque es, eh, empatiza con los papás, pero también sensibilízalos de la situación tan grave que están pasando, ¿no? Pero también ayuda a la niña a digerir todo esto. Sí, es todo un papel bien, bien complejo. No sé cómo se podría trabajar. Bueno, le digo que yo he asistido a terapia muchas veces y en una de tantas, pues la psicóloga también quiso intentar trabajar en mi entorno familiar, pero hubo problemas a la hora de trabajar porque pues no se prestaron quién era mi tutor. Entonces, la psicóloga me decía que pues si no se podía trabajar con mi entorno, que tenía yo que trabajar cómo enfrentarme a mi entorno. Ujú. No sé cómo se puede hacer con los niños. ¿Se hace del mismo modo? Me ha ocurrido mucho cuando, por ejemplo, los papás, los varones, son los que no quieren asistir, ¿sale? Entonces, primero ahí lo que tienes que hacer es trabajar con la frustración del otro adulto, en este caso, por ejemplo, de la mamá, porque es muy frustrante saber que estás sola en el proceso de acompañar a tu hijo, ¿no? Entonces, primero acompaña a la mamá, empodérala en el hecho de, ok, vamos a trabajar con lo que haya, ¿sale? Que no tengan esa sensación como de vacío todo el tiempo o de que no se puede hacer más porque el papá no hace más, ¿no? Primero es esa parte y después con el niño, sí es como enseñarlo por medio de habilidades sociales a trabajar con ese enojo, esa frustración, lo que sea que el niño esté viviendo, y porque siempre hay un adulto de apoyo, en este caso pues puede ser la mamá, el abuelo, X persona, eh, y ayudando al niño también a que canalice todas esas emociones de no tener al papá, ¿no? O de no tener el acompañamiento de la mamá, porque imagínate, sería como estarnos peleando con la pared todo el tiempo, ¿cierto? Sí, entonces, por eso siempre necesitamos un adulto que acompañe, que esté pendiente. Por eso te digo que no es un taller mecánico. No, pues sí, la psicología general, bueno, yo lo vi en mi proceso, es difícil que uno se haga cargo de sí mismo y
es lo que también me mueve, ¿no? Con los niños, porque digo, pues son niños, quizá no saben tampoco qué está pasando bien, quieren hacer las cosas diferentes, tal vez se sientan mal y quieran hacer cosas diferentes, pero pues sí debe haber alguien más acompañando, ¿no? Y Ujú, le digo, yo soy muy empática y justamente con los niños soy como que muy querendona, ujú, me gusta mucho andarlos cuidando. De ujú. hecho, le digo, trabajaba yo ahí en la escuela y mi maestra me decía, tú tienes 35 niños, sé tu hijo y los 34 del grupo, porque era el recreo y ahí, maestra, vamos a comprar no sé qué, maestra, vamos a jugar básquet, maestra, vamos a hacer esto. Ujú, Y a la maestra le daba risa que no me dejaban ni desayunar. Me sentaba yo y todos ahí al lado mío sentaditos platicando. Le digo, entonces, ujú. esa fue una experiencia para mí bastante bonita. De- Me tocó también en la misma primaria trabajar con, pues yo digo ya adolescentes, los de sexto año, Ujú, pero sí fue más difícil, no fue algo que sentí que me gustara. ujú. Ya somos dos. A mí tampoco me gustan los adolescentes. Sí, son difíciles. Sí, yo, bueno, le cuento Lo mi que experiencia, pasa, ajá, perdón, le cuento mi dime, experiencia, no, pues dime. es, yo soy bajita y ellos Ujú. son niños todavía, adolescentes, niños, pero son altos. Entonces era una cosa bárbara de que yo no tengo la voz fuerte, yo no sé gritar. Cuando quiero gritar, no grito. Entonces Ujú, era como que quería yo gritar para calmarlos y no me daba la voz. Y dije, no, ujú, de plano no. Le digo, pues los ujú, niños yo los calmaba con una canción. Empezábamos a ujú. cantar y ya de ahí íbamos bajando el volumen y bajando el volumen hasta que ya se me sentaban todos. Pero con los Pero, de sexto grado, pues no se prestan a cantar. pero mira, eso también te ayuda a salir como de tu zona de confort, Sí. porque te vas dando cuenta que no necesitas altura o que no necesitas una gran voz para trabajar con gente más alta o gente más ruidosa. Y también sabes que te enfrenta como a tus propias limitaciones. Eh, Te das cuenta de muchas cosas que hay en ti y si las cachas, pues está perfecto porque dices, ah, traigo un rollo con los adolescentes. ¿Por qué será? Acuérdate eso que dicen, que nos repiten tanto en la carrera de que lo que te choca, te checa, ¿no? O no sé si lo has escuchado, sí, ¿verdad? Este, pero poco a poco, cuando ya vas ganando más confianza con los niños, puedes ir aplicando muchas otras cosas con los adolescentes. Yo, por ejemplo, para mí la disciplina positiva ha sido el mayor descubrimiento de mi vida porque lo puedo aplicar en mi vida diaria con mi hijo, con mi familia y sobre todo porque disciplina positiva te enseña a buscar el origen del comportamiento. Eh, Ninguno de mis maestros que yo me acuerdo me enseñó nunca jamás eso. A ti te enseñan definiciones y te enseñan sintomatología y el rollo. Para mí eso no me sirve. A mí me sirve, a ver, un niño se está mojando en la cama y ya había logrado controlar esfínteres. Ok, ¿por qué? Pues primero dices, descartas la parte médica y si no hay ninguna situación médica, pues de ahí te sigues, ¿no? A ver, posible abuso, pues no. ¿Qué otra cosa puede haber? Y ahí te vas. O sea, el ir descubriendo realmente por qué el comportamiento del niño es así, porque no es porque sea berrinchudo o no es porque esté puberto, como luego decimos, tiene una razón de ser. Y si tú encuentras la razón de ser, eres empático con ese niño, con ese adolescente o con quien sea, y lo puedes ayudar de mejor manera, ¿sale? Para mí esa ha sido como la mejor estrategia, tratar de entender por qué es así su comportamiento y ya de ahí pues aventurarte a lo que sigue. Eh, de lo que me comenta ahí en la primaria donde le digo que estuve, me tocó un niño que la maestra decía que era hiperactivo y que iba en tercero de primaria. Y ya las otras dos maestras anteriores también decían que era hiperactivo y que era hiperactivo. Y las maestras decían que no lo podían soportar, que era mal portado. Y yo me acuerdo que ese niño era el que más se me acercaba y llegaba y me abrazaba y maestra, ¿y cómo está? Y bien cariñoso. Entonces yo decía, ¿por qué conmigo es así, con las maestras no?
me gané mucho su confianza y ya él me empezó a platicar pues los problemas que tenía en su casa. Ujú, Este, sí tenía problemas también de violencia con su mamá, su papá no estaba acá, tenía un hermanito más chiquito y pues toda la atención era para el hermanito. Entonces yo vi que él se comportaba como más chiquito para llamar la atención mm, también. ujú, ujú. Y así era en el salón, o sea, con la maestra así era de que no quería escribir, pero no era que no supiera, era que él se ponía a hacer dibujos porque decía que él era pequeño y que quería dibujar. Entonces, yo me acuerdo que la maestra me dijo, dice, cuando supo que estaba yo estudiando psicología, que si le podía yo diagnosticar al niño, le digo, es que todavía no puedo. Le digo, voy en cuarto semestre apenas, le digo, y todavía no puedo. Le digo, pero sí puedo trabajar con él, a ver qué puedo hacer. Y le comentaba yo este caso a otra psicóloga que nos estaba dando clases en ese momento, y me decía, dice, sí, es que el niño no puede tener hiperactividad si me dices que contigo hace las actividades. Me acuerdo que me habían Ujú. dado pues actividades que le pusiera yo de 5 minutos y dibujar o encontrar números, crucigramas, sopas de letras. Y el niño las resolvía, pintaba bien, hacía bien los trabajos, hacía sus cuentas, o sea, conmigo sí se sentaba a estudiar. Pero ya en el Ujú. salón, cuando estaban todos, que ya, yo creo ya no sentía esa atención, pues ya otra vez perdíamos el ritmo y el trabajo del niño. Y ahí es donde tú me das la razón de lo que yo te estoy platicando, porque mira, ¿de qué serviría que alguien le ponga una etiqueta de trastorno de déficit, ¿no? O sea, ¿como para qué? No sirve de nada si tú le pones una etiqueta nada más. Lo que tú hiciste fue irte más para abajo, tratar de descubrir qué estaba pasando, ¿no? Ahora, cuando hay situaciones emocionales en un niño, llámese lo que tú quieras, el cerebro no está preparado para aprender, ¿sale? Entonces, si tú no trabajas con la parte emocional, ese niño puede ser el más brillante del mundo, pero jamás y nunca va a aprender. A lo mejor no, ni siquiera a la par de sus compañeros. Y no es porque no tenga capacidad, sino que el propio cuerpo busca primero solucionar la parte emocional y entonces después nos vamos a la parte racional. Ojo, esto yo lo vine a entender hace 6 años que estudié disciplina positiva, porque en la escuela nunca te lo dicen, ¿sí? Entonces, tú podrías aprender las mejores estrategias de TDAH y y seguro te van a funcionar, pero si no logras conectar con ese niño para saber emocionalmente qué le está pasando, no va a ocurrir nada más. ¿Sí me explico? Es como si tú quisieras comerte un pastel y solamente comes lo de arriba, pues jamás te vas a dar cuenta de que es el relleno, ¿sí? Y entonces va pasando ese pobre niño ciclo tras ciclo y le dicen, tiene TDAH, tiene TDAH, pero ¿quién se metió al fondo de la situación y realmente investigó qué estaba pasando? Si ya resolviendo la parte emocional y trabajándola te das cuenta, y pues, obviamente con una evaluación, que el niño tiene TDAH y a lo mejor necesita medicación y demás, pues entonces ese será otro rollo, ¿no? Pero pues es que desafortunadamente se ha puesto tan de moda eso que todos los niños que tienen demasiada energía son Tiene TDAH, TDAH. ¿no? Sí, de hecho, pues ahí les digo, eran dos grupos de tercero y eran de 35, eran 30 69 niños, porque uno era de 34. Pero de esos 69, las maestras me sacaron 5 y 5 con TDAH. Digo, es que no pueden tener todos TDAH. Sí, hubo nada más un niño que me acuerdo que sí me costaba trabajar con él. Y le digo, me estuvo ayudando mucho una psicóloga y me decía, es que no es TDAH, dice, puede ser retraso mental. Porque él ya iba en tercero y no escribía, no leía, pero tampoco hablaba. Entonces sí, con él sí también la familia sí se prestó y hablé con la mamá y todo y me decía, es que no, dice, llevamos tiempo en terapia de lenguaje, dice, o cosas así y él todavía no puede hablar. Pero le digo, cuando yo le pregunto a las maestras, le digo, bueno, ¿y tienen diagnóstico de algún psicólogo o algo? Y me decían, no, dices que hace un año venía otra pasante como tú. Y yo me quedé, ah, bueno, le digo, no, pues no creo que sea tan correcto.
Y le digo que sí, ese año que estuve en la escuela era de, ¿me los puedes identificar? Le digo, es que no, le digo, para empezar, Ujú. todavía me da miedo adentrarme a los pacientes de lleno, ¿no? Digo, porque pues sé que es algo complejo, no es tan sencillo, y más con niños. Pero sí, me tocaron Ujú. varios casos de las maestras que decían que pues era TDAH. Sí, yo entiendo que también para ellas debe ser muy desesperante, ¿no? Cuando yo trabajé el programa de educación emocional, yo lo daba en escuelas y pues ahí es donde te das cuenta lo difícil que es el manejo de grupo, el trabajar con ciertos objetivos y que a veces la escuela pues tampoco te apoya en eso, ¿no? Nada más te deja ahí a la suerte de lo que sea y entiendo su desesperación, pero no siempre es así. Y mira, vas a decir que soy bien repetitiva, pero yo aprendí con la disciplina positiva que si tú conectas con el niño, que es lo que tú a lo mejor no te has dado cuenta que sí sabes hacer, tú conectas con los niños y una vez que conectas con ellos, puedes hacer maravillas, ¿sale? Por eso, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ay, a mí no me encanta, porque es así como De hecho, no me yo no llama la le veo, atención. sí, yo la verdad la siento como muy, muy de papel, ¿no? Entonces, eso es lo que los maestros no hacen, no han aprendido a conectar con el alumno. Si tú conectas con el niño, puedes saber qué le pasa, puedes buscar mejores estrategias para muchísimas situaciones y ni siquiera es necesario el premio y el castigo, que ese es otro rollo y ese sería otro tema bien largo. Porque al castigar y al premiar, pues no estás conectando con el niño, lo estás utilizando como maquinita de refresco a la que le metes una moneda y te saca el refresco, ¿no? Entonces, fíjate, yo, de acuerdo a todo lo que tú me has platicado, yo veo en ti esa habilidad de conectar, ¿no? Como de no te comes y no te crees lo que te dicen, sino que tú vas y los niños te buscan. O sea, eso no se enseña en un libro, eso no lo aprendes en ningún lado. Y la realidad es que, por ejemplo, yo también siento que esa es una de mis fortalezas. O sea, desde que el niño va llegando, ya estamos jugando, ya le dices, oye, tu nombre se parece al de un jugador de fútbol que yo vi el otro día. Oye, me encanta tu peinado, está padrísimo. Eso, el famosísimo rapport, que no sé por qué te lo intentan enseñar con un libro o con tan fácil, ¿no? Eso, con eso yo siento que se nace y yo en ti lo veo. Gracias. Pues ya me estoy pasando de su tiempo. Nada Y más, a mí que casi ni me gusta hablar. estamos igual, no se preocupe. Pues no sé si usted me pueda enseñar lo de disciplina positiva o si me pueda, porque sí me está gustando cómo lo maneja usted y sí me gustaría aprenderlo. Es lo máximo. Mira, disciplina positiva es un estilo de cría, bueno, es un estilo de vida, ¿sale? Basado en los estudios de Alfred Adler y Rudolf Dreikurs, ¿no? Que es psicología humanista, creo, adleriana. Entonces, tú puedes buscar en internet disciplina positiva. Hay mucha gente alrededor del mundo trabajando con eso. No es como que un método que esté de moda o que se le hayan sacado de la manga, o sea, tiene sus bases en psicología, obviamente, y lo que te enseña en pocas palabras es que todos los seres humanos venimos al mundo buscando dos metas importantes. Ahora sí que pertenecer y sentirnos importantes. Cuando un niño no se siente importante y tomado en cuenta, comienza su mal comportamiento, ¿sí? Entonces, de ahí salen un montón de cosas que tú como, pues como psicólogo, te encargas de enseñarles sobre todo a los papás. Y lo que yo te decía, como es un estilo de vida, lo puedes aplicar a todos lados. Hay disciplina positiva para las organizaciones, para las parejas, para la primera infancia. Yo me especialicé en familia, porque también no creas que está muy baratito, que digamos. este,
y es todo un movimiento alrededor del mundo. Entonces, tú lo puedes buscar facilito en internet, disciplina positiva, Alfred Adler, y ahí te va a salir pues todo. Pues le agradezco su tiempo para que ya no le quite yo más. Pero muchas gracias, en serio que me sirvieron mucho sus respuestas. Sí tenía yo dudas de si enfocarme para ahí, pero creo que sí voy por buen camino. Y pues solo de pedirle, pues si usted sabe o tiene algún curso cerca que me pueda servir y hacérmelo llegar. Porque le digo, a mí me gusta mucho comerme el mundo en cursos. Me gusta estar estudiando, estarme preparando y pues más con los niños, siempre que veo algo de niños, me meto, aunque no sea tampoco tan del área, pero me gusta Sí. estar intentando buscar cosas, como usted dice, pues el chiste es conectar con los niños. Ujú. Fíjate Y que ahora hay muchas cosas en línea y que son gratuitas. Este, hoy precisamente a las 6 había un en vivo en Facebook de cómo acompañar las emociones de los niños. O sea, por ejemplo, me imagino que tienes Facebook. Ahí comienza a buscar como páginas de psicología infantil y pues solita te vas a ir dando cuenta que ahorita ya hay como muchísima oferta y tienes la posibilidad a lo mejor de ver las instituciones, de leer qué es lo que hacen, cuáles son sus servicios. Y entonces ahí es donde tú dices, ay, a mí me encantaría hacer eso. Y ya cuando dices, a mí me encantaría eso, pues ya vas ganando como camino, ¿no? Porque ya sabes para dónde vas. Entonces, métete a Facebook, ahí hay un montón de cosas, ¿no? Para que tú vayas viendo hacia dónde quieres ir. gracias. ¿Y cree que sea buena idea la intervención terapéutica después de la carrera? La verdad es que desconozco, la he escuchado mucho, no sé de qué se trata. Hubo una chica que estuvo aquí conmigo de asistente en el consultorio y empezó a tomar, creo que algo así de intervención terapéutica y yo la veía como demasiado agobiada, porque sí veía yo que era como demasiada teoría, ¿no? Este, entonces desconozco la realidad. Por lo que yo vi, era mucho rollo, mucha teoría, que en mi particular punto de vista a mí no me sirve. Yo soy como más práctica. Por eso a lo mejor sientes que soy muy repetitiva, pero tú tienes que ver qué te checa, ¿no? O sea, a mi teoría de la praxis, de no sé qué, del rollo, la verdad ni le entiendo, ni me gusta y siento que yo no la podría aplicar, ¿sale? Pero a mí dime, yo ahora lo que quiero hacer, por ejemplo, es terapia de juego, ¿sí? Entonces yo dije, ay, sí, eso, yo quiero aprender eso, De ¿no? hecho, mi tesis, bueno, se me fue el nombre, pero mi proyecto, digamos, para ayudar a los niños con depresión es la terapia de juego. Y también es algo que he Es- estado investigando mucho. La terapia ahí de juego está. y Ujú, lo recreativo o talleres ocupacionales. ujú, sí, exacto. Este, te digo, ahí sí no te voy a quedar mal porque desconozco en sí de qué se trata, pero yo sí creo que si tú buscas, si tú te metes a investigar en internet y haces mucho caso como de si tú te visualizarías en ese lugar, por ahí es, ¿no? Como ser como muy intuitiva, ¿no? Como decir, eso quiero. Por ejemplo, yo hice un curso de monitor de yoga infantil, porque yo tengo muchos casos de niños con ansiedad. Entonces yo dije, no, ellos se tienen que mover también. Entonces va, lo de yoga infantil. Ahorita estoy tomando curso de mindfulness para niños y familias, pues porque también hace falta para la ansiedad. Entonces, es poco a poquito, ¿no? A lo mejor si tratas de investigar bien de qué se trata esta parte que me dices de la intervención y alguien que ya lo haya tomado, que te dé su experiencia, a lo mejor podrías tener como más información, ¿no? Pues lo que nos han dicho a nosotros algunos docentes es que no podemos como tal dar terapia sin tener esa. Ujú. Por eso también es algo que nos dicen que saliendo nos metamos a intervención terapéutica. Pues mira, aquí ese es otro tema, ¿sale? Por ejemplo, yo siempre digo a las familias, yo no soy psicoterapeuta, ¿no? Para empezar. Lo que yo hago es acompañamiento emocional.
que hasta yo solita le puse ese nombre, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que tomar eso en esa escuela, ¿no? Para convertirte en un terapeuta infantil. Hay una cantidad enorme de escuelas en donde tú puedes estudiar y que a lo mejor valdría la pena que tú abrieras como tu horizonte, ¿no? Por ejemplo, puedes hacer una maestría en terapia de juego, por ejemplo, ¿no? O puedes hacer una maestría en psicología infantil. O sea, ahora ya hay un montón de cosas. Hace rato veía yo una maestría en sexualidad infantil también, ¿no? Que por ejemplo, Rocío creo que tiene maestría en sexualidad, ¿no? Entonces, pues no sé. La verdad es que no sé cómo es que te estén vendiendo esa idea, pero investígalo. O sea, no hay más, ¿no? En lo que tú te sientas cómoda y en lo que te ayude, pues para allá. Por eso te digo que yo soy como un poco fuera del molde, ¿no? Soy hasta cierto punto como rebelde en ese caso. Justo le decía yo a Rocío, le digo, oye, Rocío, pero acuérdate que yo no tengo maestría, ¿eh? O sea, yo he estudiado de aquí, de allá, de acullá, le digo, maestría no tengo y no sé si vaya a tener, porque no sé si la necesito. Entonces, como salirse un poco también del estilo de todos y crear el tuyo propio también es muy válido porque es donde tú te sientas cómoda, vas a poder trabajar mejor. Ya van a decir que te estoy mal aconsejando. Van a decir que no apoya la UGM de Costco. Y es que yo soy UGM Orizaba, entonces Ah, somos ahora entiendo. otra, ¿qué era? ¿Cómo decían? Rectoría Norte. ¿No? Rectoría Norte. ¿Y esta qué es? ¿Rectoría Sur? Rectoría Sur. Pues yo soy norte y de Ahora entiendo. Orizaba y escolarizada. Ay, perdón. No, Sí, pues hombre. muchas gracias en serio por la hora que le robé de su tiempo. En serio sí me Gracias ayudó a ti por... a despejar las dudas y ya me gustó trabajar con usted. En cualquier momento si se presenta la ocasión, me gustaría trabajar ahí cerquita para que me enseñe más cosas. Claro que sí, pues a mí me dio mucho gusto platicar. Híjole, a mí compartir de lo que yo hago me encanta. Te agradezco mucho. Ojalá no te haya yo dejado más revuelta, No, más rebelde. eso tal vez sí. Ay, es un defecto que me encanta. Me encanta ser la oveja negra e ir en contra. Entonces, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto y toma en cuenta esto que te digo de que tú tienes una habilidad que no se enseña. Entonces, explótala porque sí las estrategias, sí estudiar es buenísimo, pero eso que tú tienes, no cualquiera lo tiene. Entonces, explótalo y quiérelo y cuídalo. Gracias. Pues la dejo descansar. Muchísimas gracias. Hay que ir a darle de cenar a los niños. Sí, fue un gusto. Gracias, Guadalupe, que estés muy bien. Me dio gusto platicar contigo el día de hoy. Muchas Por allá gracias.